Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Edmé Domínguez. La doctora Edmé Domínguez Reyes, profesora emérita en Relaciones Internacionales y Género en la Universidad de Gotemburgo, analiza los crímenes de guerra que están llevando a cabo los regímenes autoritarios de Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu en Ucrania y Gaza, respectivamente, así como el papel que juegan las sociedades rusas e israelíes en estos conflictos. Según la Escuela Liberal en Relaciones Internacionales, las democracias por definición no inician o provocan guerras. Este postulado es bastante controvertido en la actualidad. Rusia, que se considera a sí misma una democracia, se lanzó en invasión a Ucrania e Israel, al que se consideraba la única democracia en el Medio Oriente, está realizando lo que a todas luces es un genocidio en Gaza y Cisjordania. Se podría argumentar que Rusia en realidad es ya una dictadura y que justifica su agresión territorial en aras de defender sus fronteras de la OTAN. En el caso de Israel se trata de un gobierno de extrema derecha con fuerzas tendencias dictatoriales que, con el pretexto de la venganza en base a la agresión sufrida, no ve más remedio que el exterminio total de su enemigo. Se justifican estas agresiones ya por muchos calificadas como crímenes de Estado, y son las poblaciones de estos países cómplices de estos crímenes. El caso de Rusia es mucho más claro. Se trata de una dictadura por más que se dé aires de democracia con elecciones fraudulentas, donde no hay opositores porque a los críticos se les manda a la cárcel o directo al gulag, como en los mejores tiempos soviéticos, o se les elimina directamente, véase el caso de Boris Nemtsov en 2015 o de Navalny en febrero de 2024. Sí ha habido manifestaciones de descontento que han juntado incluso a miles de protestantes desde 2012 por el fraude electoral hasta 2019 y 2021 otra vez por fraude electoral o por el encarcelamiento de Navalny a su regreso a Rusia. La represión de estas manifestaciones, el encarcelamiento de cientos de ciudadanos y el miedo a esta represión ha sido efectiva en frenar estas expresiones de descontento, aunque hay muchas mujeres que han seguido protestando porque sus maridos o familiares no regresan de la guerra. Y muchas de estas mujeres también han sido víctimas de esta represión. Es por ello difícil evaluar qué tanto sostiene la población en general la continuación de esta guerra, aunque con ya más de 100,000 bajas militares rusas es difícil creer en un apoyo generalizado si la propaganda rusa no bloqueara esta información. El caso de Israel es más complejo. Durante todo el periodo desde la agresión de Hamás en octubre del 23, que dejara 1,200 víctimas, han sido multitudinarias las manifestaciones. Las últimas semanas asistimos a numerosas protestas a las que se han sumado personal militar retirado, activo y de reserva. Más de 1,000 veteranos de la Fuerza Aérea y muchos de las fuerzas de tierra y reservistas han firmado cartas de protesta y se han manifestado para exigir un alto al fuego de la guerra en Gaza y la renuncia de Netanyahu. Mucho se comenta que si no fuera por la guerra, Netanyahu ya hubiera sido destituido y sometido a procesos judiciales por corrupción. También se le carga con la responsabilidad de haber contribuido a la formación de Hamás desde un principio, incluso con apoyo financiero, con tal de debilitar el frente palestino y de haber bajado la guardia que permitiera el sangriente ataque del 7 de octubre de 2023. Así que es muy probable que la continuación de la guerra en Gaza sea la tabla de salvación de un líder tan desprestigiado a nivel interno e internacional. Sin embargo, lo que une a las protestas más que el alto a la guerra es la preocupación por rescatar a los rehenes que aún siguen en poder de Hamás y para los que la continuación de los ataques israelíes sobre Gaza significan una condena a muerte de manera casi segura. Cuando se pregunta a la mayoría de la población israelí sobre las masacres perpetradas por sus fuerzas armadas entre la población civil de Gaza, uno se topa con cierta indiferencia. ¿Se debe esto a una falta de información? Se sabe que el gobierno israelí ha callado a muchos medios opositores críticos, o se debe esta falta de empatía a la herida abierta por la sangrienta incursión de octubre del 23. Cualquiera que sea el caso, es difícil comparar las cifras de 1,200 israelíes acribillados en 2023 contra
62.614 víctimas civiles ocasionadas por la ofensiva israelí hasta ahora, según cifras de las autoridades sanitarias en Gaza. Aún tomando esta última cifra con cautela, es innegable que lo que ocurre en Gaza no se puede calificar sino como genocidio. Y uno se pregunta, si jamás no hubiera tomado rehenes, ¿habría tantas protestas como las que hoy vemos en Israel? Volviendo a las preguntas planteadas en un principio, al parecer sí estamos ante crímenes de Estado totalmente injustificables desde cualquier perspectiva ética. Ninguna guerra justifica genocidios ni venganzas multitudinarias. Sobre la responsabilidad de las poblaciones de estos países, la respuesta es más difícil. Las dictaduras, por definición, no permiten críticas ni opositores, como en el caso de Rusia, aunque según ciertos sondeos, gran parte de la población sigue sosteniendo a este régimen dictatorial y su guerra contra Ucrania. Lo que no se sabe es si es porque realmente creen el discurso oficial o por razones nacionalistas propias. En el caso de Israel, aún con las enormes protestas que vemos cada día, no sabemos hasta qué punto la mayoría de la población puede considerarse cómplice del genocidio en Gaza. Como vemos en ambos casos, la definición formal de democracia no salva sus regímenes de ofensivas bélicas resultantes en masacres que creíamos erradicadas en el contexto internacional actual. Qué equivocados estábamos. Para Radio Educación desde Suecia les habló Edmé Domínguez Reyes.